Buen día, chicos. Hoy vamos a hablar sobre la constitucionalización del orden jurídico. Este es un tema que está muy relacionado con el tema anterior del texto, que es el juridicismo, ya que en este proceso estamos viendo cómo se ha tornado el sistema jurídico a partir de la Constitución, es decir, tomar a la Constitución como una norma jurídica que se puede llegar a aplicar en todos los casos, dejando de lado lo que fue el juridicismo, la idea de que todas las respuestas jurídicas o las soluciones jurídicas se encuentran en una norma jurídica. Lo principal que tenemos que ver es cuáles son las implicancias que tiene este proceso de constitucionalización. Primero, que es un modelo de interpretación de las leyes, pero conforme a la Constitución, es decir, que vamos a tener en cuenta todas las normas jurídicas que se encuentran en determinado ordenamiento jurídico y la vamos a ir interpretando conforme a las pautas que establece la Constitución. Es decir, siempre que vayamos a aplicar la norma jurídica tenemos que estar viendo qué dice la Constitución sobre ese tema para poder aplicar y actuar conforme a la Constitución. Este modelo implica también que si una norma jurídica o una ley es contraria a la Constitución, esta no se puede aplicar para resolver algún proceso o para resolver algún caso concreto. Primeramente tenemos que ver que las normas constitucionales, aparte de esto, es decir, primero vemos cómo podemos aplicar las leyes. Las leyes se van a aplicar siempre y cuando sean conforme a la Constitución. ¿Y cómo vamos a aplicar la Constitución? Y la Constitución se va a aplicar, puede ser susceptible de ser aplicada directamente, es decir, todas las normas que se encuentran dentro de nuestra Constitución Nacional se pueden aplicar directamente para resolver algún proceso cuando no haya una norma jurídica, cuando no haya una ley que pueda resultar o dé una solución justa para el caso concreto. ¿Sí? Todos los jueces en todos estos tipos de casos pueden aplicar las normas constitucionales, tanto en las relaciones de derecho público como en las relaciones de derecho privado. Es decir, que los jueces al momento de resolver un proceso judicial van a actuar y van a interponer las normas constitucionales por sobre las leyes en el caso de que éstas no sean susceptibles de dar una solución justa o correcta conforme a las pautas que establece la Constitución. Pero este proceso de constitucionalización en donde vamos a encontrar todas las respuestas jurídicas o que todas las respuestas jurídicas deben ser acorde a la Constitución, da la idea de que se puede generar una crisis en el Estado de Derecho, ya que ya no vamos a tener solamente como única fuente a las normas jurídicas, sino también a la Constitución. Y las normas jurídicas pueden ser dejadas de lado para darle paso a la Constitución. Entonces esto da una pauta para debilitar las exigencias normativas que son derivadas del gobierno de las leyes y también se van minando, es decir, se van destruyendo las bases sobre las cuales se han construido los valores de la autonomía de la persona y de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque tenemos la base de que las personas tenemos cierta libertad para actuar dentro del ordenamiento jurídico, podemos realizar ciertos actos dentro del ámbito privado, dentro de las relaciones particulares, en las cuales no hay tanta interferencia por parte del derecho o en las cuales el derecho le ha dado la libertad a los particulares para que estos puedan establecer cuáles son las pautas mínimas, es decir, puedan ir cambiando cláusulas o negociando particularmente sin tanta injerencia del derecho. Esto se va a ir destruyendo conforme al gran paso que va teniendo la Constitución dentro de las relaciones particulares. Y también se va minando lo que es la seguridad jurídica, que es la estabilidad de las normas jurídicas, es decir, de las soluciones jurídicas que tiene un ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las normas jurídicas, nosotros las conocemos y estas normas jurídicas duran un tiempo, entonces nosotros sabemos cuáles van a ser las consecuencias por nuestros actos. En el caso de que nos basemos en un sistema en donde la Constitución esté por sobre todas las cosas, pero en donde se busquen todas las soluciones dentro de la Constitución, la seguridad jurídica va a ir cambiando de caso en caso porque cada juez va a poder tener una interpretación distinta de las pautas constitucionales, que no es lo mismo que si se basaron solamente en las leyes, ya que si se basaron solamente en las leyes, la seguridad jurídica se mantendría. Y también va a dar lugar a lo que es la arbitrariedad y el decisionismo en la aplicación del derecho, es decir, cada juez va a poder aplicar de manera distinta las normas constitucionales derivado de que cada juez va a tener una interpretación distinta, no hay una pauta en común para decir cómo debe ser interpretada la Constitución. Ahora vamos a ver cómo pasamos de la interpretación de la ley a la argumentación jurídica, es decir,
cómo fue todo este proceso histórico en donde cambiamos un Estado de Derecho, de donde pasamos de un Estado de Derecho legal a un Estado de Derecho constitucional. Primero, tenemos que ver cuál fue el trabajo central de los juristas. Siempre el trabajo central de los juristas fue ir resolviendo dudas a los particulares para establecer cuáles son las conductas que están obligadas, cuáles están prohibidas y cuáles están permitidas por el derecho. Es decir, los juristas a lo largo del tiempo han evacuado dudas y han establecido, por medio de su sapiencia, cuáles son las conductas a las cuales los particulares o los miembros de la sociedad estaban obligados, estaban prohibidas o tenían permitido realizar por el derecho. Esto no ha cambiado, a lo largo del tiempo no ha cambiado casi nada, ha tenido ciertas ampliaciones, ya que fue necesario que además de esto se estableciera que se dijera imperativamente el derecho, es decir, que estableciera cómo debía ser el derecho obligatorio para los particulares, es decir, cuando se daba una solución a un caso concreto, esa solución debía ser ejecutada, debía ser aplicada por parte de los particulares y la única manera de aplicarlo es utilizando la fuerza, es decir, establecer imperativamente cuál es el contenido jurídico de una norma jurídica. También, bueno, continuamos con que evacuaban dudas o daban consejos y otra labor central también es enseñar el derecho en el ámbito académico para poder tener una mejor interpretación de cuáles son las normas jurídicas y cómo debe ser esta interpretación y aplicación del derecho. Lo principal que ha cambiado fue la forma de entender el derecho, porque pasamos de un Estado de Derecho legal a un Estado de Derecho constitucional, en donde la forma de entender y de comprender cuál es el marco normativo de un sistema jurídico cambia. Primero que nada, ¿qué es un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho es una organización política por las cuales las autoridades que lo gobiernan están limitadas por un ordenamiento jurídico. Eso es el Estado de Derecho, es decir, es un Estado en donde todo el gobierno, todas las formas, todos los poderes se encuentran limitados por un ordenamiento jurídico, es decir, por las normas jurídicas. Esto es el Estado de Derecho que se contrapone con el Estado monárquico absolutista, en donde quien decía y quien establecía cómo debía actuar el Estado era un monarca. Por lo tanto, nace el Estado de Derecho a partir de qué momento de la Revolución Francesa como primera pauta para poder diferenciar el Estado absolutista monárquico a un Estado de Derecho, en donde todas las autoridades se encuentran regidas por la misma norma, tanto súbditos como los que lideran se encuentran limitados por las mismas normas jurídicas. Vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre el Estado de Derecho legal y el Estado de Derecho constitucional. En el Estado de Derecho legal vemos que nace a partir de qué momento, a partir de la Revolución Francesa. El Estado de Derecho, ¿por qué nace a partir del Estado de Derecho legal? Nace a partir de la Revolución Francesa porque se estableció a partir de ese momento histórico que las normas jurídicas son la principal fuente del derecho. Es decir, que las leyes son la principal fuente del derecho y todos deben acatarlas. Todos deben ser sometidos al rigor de la ley. Acá, durante este proceso, los jueces hacían lo que se llamaba una interpretación jurídica. Pero en realidad no fue una interpretación. ¿Por qué? Porque interpretar es dilucidar el verdadero contenido de las normas jurídicas. Acá los jueces no interpretaban per se lo que son las normas jurídicas, sino lo que hacían era aplicarlas. Los jueces aplicaban directamente una norma jurídica que estaba establecida por el legislador. No podían cambiarla, no podían darle un sentido distinto al que ya estaba establecido. Es decir, debían aplicar la norma tal cual había sido establecida por el legislador. Por lo tanto, no es una interpretación jurídica lo que realizaban, sino más bien era una aplicación jurídica. Después vemos que en el Estado de Derecho legal la principal fuente que tiene el derecho es la ley. Es decir, todo emanaba de la ley, no se tenía en cuenta ninguna otra fuente del derecho, no se veía nada más por fuera de la ley que estuviera conformado por el derecho. Y por último, tenemos que, ¿quién era el verdadero intérprete? ¿Quién realmente interpretaba lo que era el contenido jurídico de una norma jurídica? Era el legislador.
Es decir, que los jueces estaban sometidos a la voluntad del legislador y no al revés. Después tenemos el Estado de Derecho constitucional, que esto es un gran paso histórico que se dio luego de la Segunda Guerra Mundial, en el cual cambiamos esta concepción de ver como la ley la principal fuente de un ordenamiento jurídico, sino que tenemos acá a la Constitución y a los valores y principios que se generan dentro de la Constitución como la fuente máxima de aplicación de determinado ordenamiento jurídico. Acá la labor de los jueces no es interpretar jurídicamente una norma jurídica, sino es argumentar jurídicamente. ¿Por qué decimos que es lo que realizan los jueces acá es una argumentación jurídica? Porque lo que hacen es ver dentro de un ordenamiento jurídico todas las normas, todas las posibles soluciones que hay para un caso, porque siempre un ordenamiento jurídico da diferentes soluciones para un proceso judicial, elegir una de ellas y argumentar a favor de ella, es decir, dar razones y argumentos a favor de esa solución jurídica que está dando y que ha elegido, y por qué cree que es la correcta. Luego tenemos que acá la Constitución como una plena fuente del derecho. ¿Por qué a partir de este momento se empieza a considerar la Constitución como una plena fuente del derecho? Porque anteriormente se entendía que la Constitución solamente contenía ciertos principios políticos, es decir, era una declaración de principios políticos en donde se establecía cómo era la forma de gobierno, por quién iba a estar representado determinado gobierno, cómo estaban conformados los poderes, pero no como una norma jurídica, es decir, no como algo que se podía aplicar para resolver un proceso judicial, que esto cambia rotundamente luego de la Segunda Guerra Mundial, ya que se ve como a la Constitución como una ley más, pero no solamente como una ley que se puede aplicar, sino como la ley de leyes. Y acá vemos que realmente quién es el verdadero intérprete, a diferencia del Estado de Derecho legal, acá es el juez. El juez como intérprete y como argumentador es el que va a poder aplicar las normas jurídicas. Vemos que volvemos al Estado de Derecho legal. En el Estado de Derecho legal no se trataba de crear derecho, sino solamente de aplicarlo. No se interpretaba. Nosotros decimos que en el Estado de Derecho constitucional el juez crea el derecho, ya que el juez, a partir de su interpretación y de su argumentación, está creando una nueva forma de entender las normas jurídicas. Y esta nueva forma de ver, esta nueva perspectiva, este nuevo punto de vista, es la creación de una nueva forma de derecho. En el Estado de Derecho legal, volvemos, se necesitaba conocer las normas jurídicas, en donde el jurista encontraría la respuesta que debía brindarle al problema jurídico. Es decir, acá todas las normas en las normas se encontraban las soluciones jurídicas. Y lo único que debía hacer el juez en ese caso era conocer cuál era el contenido de las normas jurídicas y aplicarla, darle la solución que le asignaba las normas jurídicas a determinado proceso judicial. En el caso de que no lo hubiera, no se podía resolver el proceso judicial o lo que se hacía era una integración normativa, es decir, se trataba de buscar dentro de todo el sistema jurídico, siempre dentro del sistema jurídico, es decir, siempre dentro de lo que son las leyes, una solución que pudiera aplicarse al caso. Por eso, lo único que necesitaban hacer en el Estado de Derecho legal, los jueces, era conocer las normas. No necesitaban interpretarlas, no necesitaban desentrañar cuál era su sentido. Y por eso se le atribuye a este momento, a esta época, un adagio romano que es dura lex sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. Dando a entender que no importara cuál era la solución que diera la norma jurídica, no importaba cuál era la solución que diera la ley, aunque fuera injusta o inmoral o que causara un perjuicio a los particulares, debía ser aplicada igualmente. En cambio, en el Estado de Derecho constitucional, el juez, dentro de todo el ordenamiento jurídico, también teniendo en cuenta cuáles son los valores y los principios que se encuentran dentro de la Constitución, va a buscar lo que es la respuesta jurídica y a escoger dentro de todas las respuestas jurídicas, porque nosotros sabemos que dentro de un ordenamiento jurídico podemos encontrar una inmensidad de respuestas jurídicas para un mismo caso. Lo que hace el juez acá es escoger una de ellas y argumentar para dar razones sobre la misma, es decir, por qué está eligiendo esta solución jurídica que va a ser la que dé una solución más beneficiosa para las partes dentro de un proceso judicial.
Por eso vemos cuál es el cambio, es decir, cuál es la labor que tuvo el jurista en el Estado de Derecho legal, en donde lo único que tenía que hacer era interpretar la ley, que era aplicar la ley, a un jurista en el Estado de Derecho constitucional, que lo que hace es elegir una respuesta jurídica y argumentar a favor de ella. Ahora vemos la constitucionalización y neoconstitucionalización, es decir, cuál es la constitucionalización. Esto es obra de otros autores, distinto a lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque la constitucionalización es al proceso que se le denominaba antes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a lo que es el Estado de Derecho legal. Y al neoconstitucionalismo, a esta nueva idea o a esta reafirmación de la Constitución como una norma jurídica. Por eso no tiene que confundirse. Para este autor y para esta parte del tema, el constitucionalismo sería analógicamente parecido a lo que es el Estado de Derecho, al Estado de Derecho legal, y el neoconstitucionalismo a lo que es la constitucionalización del sistema jurídico. No se confundan, es una terminología distinta, pero son los mismos temas. Acá lo que vamos a ver son cuáles son los riesgos que puede generar la neoconstitucionalización, es decir, una aplicación directa de la Constitución Nacional para la resolución de los casos. Primero que nada tenemos el primer riesgo que vamos a encontrar va a ser una sobreinterpretación de la Constitución o sobreconstitucionalización. ¿Por qué? Porque la sobreinterpretación es tratar de buscar dentro de la Constitución todas las soluciones jurídicas, es decir, que el juez al momento de resolver un proceso judicial, en vez de buscar la norma jurídica que está referida a la solución de un caso, busque la solución en la Constitución. Un ejemplo burdo podría ser que se comete un delito de hurto y el juez, en vez de buscar las normas jurídicas, la solución jurídica que se encuentra en el Código Penal, trata de buscar o de interpretar dentro de la Constitución, directamente en la Constitución, una solución jurídica para ese proceso. En cambio, tenemos que diferenciarlo de lo que es el efecto de irradiación, que es que todo el ordenamiento jurídico se encuentra teñido por la Constitución, es decir, que todas las normas jurídicas deben ser interpretadas conforme a las pautas constitucionales, que es algo que es correcto, es decir, el efecto de irradiación es diferente a lo que es la sobreinterpretación. ¿Por qué? En el efecto de irradiación lo que hacemos es entender a la Constitución como algo que se encuentra por todo el ordenamiento jurídico y que todas las normas jurídicas para poder ser aplicadas tienen que ser acorde a la Constitución. Diferente a lo que es la sobreinterpretación, que es ir a buscar dentro de la Constitución directamente las soluciones jurídicas. El otro gran problema o inconveniente que puede generar este neoconstitucionalismo es la irrelevancia o debilitamiento del poder legislativo y de la ley. Nosotros sabemos que dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos varias normas que se pueden aplicar. Primeramente la Constitución, también los tratados internacionales sobre derechos humanos, luego la ley. Entonces vemos que dentro de lo que es este neoconstitucionalismo o esta idea de que la Constitución se encuentra en todas partes y que puede dar solución a todos los casos, entra en crisis el sistema legal, ya que se está dejando de lado a la ley para utilizar directamente a la Constitución como única norma que vamos a encontrar todas las soluciones para un proceso judicial. Este nuevo tipo de Estado, que se podría denominar, si se continúa con esta idea, es un Estado jurisdiccional en donde todo va a pasar por los jueces, donde las nuevas formas de interpretar y de juzgar van a ser los jueces, dejando de lado lo que son los legisladores. Es decir, si tenemos en cuenta que hay una división de poderes y siempre el poder legislativo es el único encargado de redactar las normas jurídicas, pero tomamos una idea de este neoconstitucionalismo en donde todas las soluciones están en la Constitución y los únicos que pueden interpretar la Constitución son los jueces van a empezar a crear normas dejando de lado lo que es el poder legislativo y dejando de lado a la ley. Luego tenemos lo que es la desnormativización del derecho, es decir, dejar de lado a la norma jurídica. ¿Por qué?
Porque la norma jurídica es una de las fuentes que más se utilizan para resolver los casos actualmente, las leyes. Pero si empezamos a aplicar esta idea del neoconstitucionalismo, van a dejarse de lado todos estos principios, todas las normas jurídicas, para directamente utilizar los principios que se derivan de la Constitución para dar la solución a los casos jurídicos. Es decir, vamos a interpretar a la Constitución directamente dejando de lado las normas jurídicas. ¿Y por qué se llama desnormativización? Porque el sistema jurídico ya no estaría integrado por normas, sino por principios que emanen de la Constitución. Las normas ya pasarían a un segundo o tercer plano, no serían utilizadas, y en determinado sistema jurídico solamente se utilizarían los principios que derivan de la Constitución. Algo que causaría la pérdida de la seguridad jurídica, que vimos más temprano lo que es la seguridad jurídica, que es la estabilidad de las normas jurídicas y de las respuestas jurídicas que derivan de esta. Es decir, dentro de nuestro sistema jurídico nosotros sabemos que realizar cierto acto, es decir, realizar el homicidio de una persona es un delito. En cambio, y sabemos que en el caso de que lo realicemos, vamos a tener una pena que es de 8 a 25 años de prisión o reclusión. En cambio, en este sistema, en donde van a ser reinantes los principios como fuentes del derecho, va a haber una pérdida de esta seguridad jurídica. Y vamos a ver que los jueces pueden dar una solución distinta a esto, ya que si van a interpretar la Constitución, van a interpretar los principios que derivan de la Constitución, pueden todos los jueces tener una interpretación distinta, porque no va a estar establecido cómo deben ser interpretados los principios. Y esto es lo que va a causar una desnormativización y una pérdida de la seguridad jurídica. Y vemos que, bueno, este neoconstitucionalismo tiene una confianza en la razón práctica del operador del derecho, es decir, capaz de operar con los principios de valores, es decir, tiene una plena confianza en que los jueces van a saber interpretar los principios y los valores que derivan de la Constitución de una misma manera. Es decir, esta es la idea que tiene el neoconstitucionalismo, que sabiendo ellos la idea de que van a interpretar principios constitucionales, tienen la confianza de que los jueces van a interpretar los principios de la misma manera. Por eso vemos que lo que hacen los jueces es ponderar y valorar o encontrar o confiar en una mejor solución para dar una respuesta para cada caso. Como conclusión de esta parte, de este tema que es el constitucionalismo y el neoconstitucionalismo, lo que se trata de hacer es señalar cuáles son los riesgos de esta teoría, es decir, solamente tratar de entender cuáles son los riesgos que puede generar una aplicación directa de la Constitución para todos los casos de un sistema jurídico. Porque genera ciertos riesgos que aún no se han dicho o que no han sucedido, pero que es mejor evitar. También porque puede causar un daño en lo que es el sistema democrático actual, y lo que hay que evitar es la imposición de un poder por encima del resto, es decir, tratar de evitar que este sistema republicano en donde todos los poderes están en iguales condiciones y son un contrapeso del otro o de los otros, no se interponga, es decir, no se imponga uno por encima de los demás, que es lo que pasaría en este sistema neoconstitucionalista, ya que todas las soluciones devendrían de los jueces, lo que serían que también crearían las normas jurídicas por la interpretación que van a tener de los principios de la Constitución y también los estarían aplicando, es decir, crearían las normas y las aplicarían, lo que haría que se impusiera por encima del resto de los poderes jurídicos. Y con esto terminamos por hoy, chicos. Muchas gracias. Por eso vemos que lo que hacen los jueces es ponderar y valorar o encontrar o confiar en una mejor solución para dar una respuesta para cada caso. Como conclusión de esta parte, de este tema que es el constitucionalismo y el neoconstitucionalismo, lo que se trata de hacer es señalar cuáles son los riesgos de esta teoría, es decir, solamente tratar de entender cuáles son los riesgos que puede generar una aplicación directa de la Constitución para todos los casos de un sistema jurídico. Porque genera ciertos riesgos que aún no se han dicho o que no han sucedido, pero que es mejor evitar. También porque puede causar un daño en lo que es el sistema democrático actual, y lo que hay que evitar es la imposición de un poder por encima del resto, es decir, tratar de evitar que este sistema republicano en donde todos los poderes están en iguales condiciones y son un contrapeso del otro o de los otros, no se
interponga, es decir, no se imponga uno por encima de los demás. ¿Qué es lo que pasaría en este sistema neoconstitucionalista? Ya que todas las soluciones devendrían de los jueces, lo que serían que también crearían las normas jurídicas por la interpretación que van a tener de los principios de la Constitución y también los estarían aplicando, es decir, crearían las normas y las aplicarían, lo que haría que se impusiera por encima del resto de los poderes jurídicos. Y con esto terminamos por hoy, chicos. Muchas gracias.